De Lucía Berlín, Manual para mujeres de la limpieza, y nos pone la portada. En la profunda noche oscura del alma, las licorerías y los bares están cerrados. En la parte posterior nos dice: la última sensación literaria de Estados Unidos es una autora con una vida de película. Crítica y público se rinden a su obra. Al fin llegó la hora de Lucía Berlín, nos dice Andrea Aguilar en El País. Y Elizabeth Gauguin en The Paris Review dice: su prosa desciende de Proust y de Chekhov. Siempre me he preguntado por qué el mundo ha tardado tanto en descubrir a Lucía Berlín. Bueno, y aquí en la contraportada, este libro es de la editorial Alfaguara, nos cuenta, hay una foto estupenda de Lucía Berlín, guapísima, joven, la verdad, la más atractiva, parece una estrella de cine. Nos cuenta que Lucía Berlín nació en 1936, que publicó sus primeros relatos a los 24 años y que escribió de manera esporádica hasta los años 80, que sus primeras historias son recuerdos de su infancia en las poblaciones mineras de Estados Unidos. Nos habla de sus 3 matrimonios fallidos, su alcoholismo y los puestos de trabajo que tuvo que desempeñar para mantener a sus 4 hijos. Fue enfermera, limpiadora y profesora de escritura en distintas universidades y una cárcel, que fue premiada, sus relatos fueron premiados, ganó el Jack London Short Prize, por ejemplo, y que falleció en el año 2004, en el día de su cumpleaños. Manual para mujeres de la limpieza es una exhaustiva selección de sus mejores relatos que se presentan por primera vez en español. Bueno, y aquí tenemos Manual para mujeres de la limpieza, con una edición e introducción de Stephen Emerson, un prólogo de Lydia Davis y una traducción del inglés de Eugenia Vázquez Nacarino. Tenemos el índice, el prólogo, y después viene la introducción y ya vienen los primeros cuentos. El primero es Lavandería Ángel. Bueno, hacer una reseña de un libro de relatos es más difícil que hacerla de una novela. Yo los relatos de Lydia Berlín los he dividido por su temática. Por ejemplo, están los relatos de adicciones y problemas. El alcoholismo fue algo que atormentó a Lucía Berlín a lo largo de su vida, y ella lo refleja en sus relatos. Todos los relatos son autobiográficos. Esto es algo muy importante. Lucía Berlín nos va a contar su vida a través de estos relatos. No hay nada, digamos, inventado, o al menos la base de ellos es real. Es la visión que ella tiene de estas situaciones. Y como os decía, el alcoholismo, la búsqueda de la botella, está muy bien descrito, esas salidas por la noche con el último dólar que tiene a buscar una licorería para buscar la botella, comprarla, esconderla. Y después también nos habla de su desintoxicación también de otras drogas. Se desintoxicó con metadona y todo esto. Lucía Berlín es muy sincera, no oculta nada. Y eres tú, lector, el que tiene que decidir sobre su vida, si te gusta o no. La sinceridad es algo muy importante que se nota en este libro. Después están los relatos que se desarrollan en Estados Unidos, familiares, digamos, de su familia en Estados Unidos. Y vamos a ver a la niña Lucía Berlín en estas pequeñas ciudades mineras, ¿no? Y viviendo en pequeñas cabañas, cuando su padre, que era un técnico de minas, empezaba su carrera. Después vamos a verla a ella viviendo con sus abuelos maternos en la ciudad de El Paso, en Texas, esta ciudad que es fronteriza con México. Y esta relación con México va a ser importante, ¿no? México y Sudamérica es algo muy importante porque su padre va a ser pronto destinado a trabajar como técnico en las minas de Chile. Y allí se va a ir con sus padres, la niña, la pequeña Lucía Berlín, y nos va a hablar de la sociedad chilena de aquel momento. Ellos, la familia de Lucía Berlín,
eran unos auténticos privilegiados. Vivían en un buen barrio burgués, ya nos imaginamos toda aquella forma de vida, los clubes de campo, las buenas escuelas. Pero en Santiago de Chile le va a pasar algo importante en su vida. Una profesora la va a llevar a descubrir los barrios pobres de la ultraperiferia de Santiago de Chile. Es algo que yo creo que le va a influir en el resto de su vida. La injusticia de aquellas personas que viven y que no quieren limosnas. Ese cuento yo creo que es uno de los fundamentales que hay en este libro. Bueno, después tenemos otros cuentos con que la temática es la vida laboral de Lucía Berlín. La tenemos como enfermera, por ejemplo, en consultas de buenos médicos, o de enfermera de noche, tratando con familiares y con moribundos. Pero también la vamos a tener como limpiadora por horas. Y vamos a conocer a las personas que se van de esas casas y a los nuevos que vienen a vivir en esas casas. Realmente a mí me resultó muy interesante esos relatos de las mujeres de la limpieza, esas mujeres de la limpieza que en Estados Unidos se desplazan en autobús, porque en Estados Unidos no todos van en coche. La gente pobre, la gente que está en el último escalón de la escala social, se tiene que desplazar en autobús. Y después están los cuentos sobre su vida vital, personal, íntima. Por ejemplo, esos cuentos de su vida amorosa. Nos va a hablar de su infidelidad por ejemplo, con un hombre que es drogadicto, de sus citas con desconocidos, de sus intentos, ella intentó abortar y al final renunció a este aborto, hizo un viaje a México muy, muy importante. Por cierto, en estos relatos de Lucía Berlín y su relación con México, hay que decir que ella tenía una hermana que se casó en México bien, con un hombre influyente en México, y Lucía Berlín a lo largo de su vida va a ir a México varias veces y va a hacer la contraposición de la vida en México a la vida en Estados Unidos, de la calidez de la vida en México, de la unión de las personas en México. Hay una anécdota que ella cuenta muy bien. En México, si tú vas sola en un autobús y se sube una persona, esa otra persona se va a sentar a tu lado y te va a dar conversación. En México existe una relación automática entre las personas, mientras que en Estados Unidos la gente vive más aislada mentalmente. Bueno, pues estos son los cuentos, digamos, por temáticas, por cierto, y muy importante también que Lucía Berlín nos va a contar el cáncer de su hermana, todo el proceso del cáncer de su hermana. Está lleno de ternura estas páginas. Yo creo que son de las mejores de este libro. Y bueno, solamente deciros que Lucía Berlín es ante todo una buena observadora de la vida. Y como os digo, todos estos relatos están contados en primera persona. Son unos relatos que a mí en general me interesa más el fondo que la forma. Los temas que tratan me interesan mucho. No así, la forma no es nada original. Hay alguno que es epistolar, uno que se llama Querida Conchi, de los mejores, pero es realmente epistolar y no es nada innovadora. Se lee bien estos cuentos, van unos detrás de otros, y ya os digo, son unos cuentos en los que la desesperanza y la desesperación están permanentemente. Pero Lucía Berlín, que nos cuenta su vida, nos cuenta sus propias vísceras, nos enseña sus propias vísceras en estos libros, no se arrepiente, no pide lo siento, no pide disculpas. Su vida es una vida del día a día. No ve más allá.
vive siempre al borde del precipicio. Y solamente deciros que en general de estos relatos, como a mí me pasó que los primeros relatos me gustaron y después me empezaron a cansar y los dejé. Y después volví al libro y la segunda parte del libro la leí toda de corrido. Realmente es una cuestión, yo creo que realmente los libros de relatos quizás haya que leerlos en distintas partes de un tiempo, no todos seguidos. Es una lectura recomendable porque además Lucía Berlín nos cuenta cosas de la América, de la forma de vida americana, del día a día, del común, lejos del sueño americano. Lucía Berlín nos cuenta la otra cara del sueño americano. Todos hemos visto películas y todo esto, ¿no? De la América, del triunfo en Estados Unidos, esto que tanto nos publicitan, ¿no? Desde allí. Pero existe la vida de la persona común y de la persona que se estrella y de la persona que intenta salir y se vuelve a estrellar. Lucía Berlín acabó en sus últimas etapas con un problema de salud que la imposibilitaba. Ella nos lo cuenta y sin embargo estos problemas de salud de personas que están con unas enfermedades degenerativas casi nunca nos lo enseñan y Lucía Berlín nos lo enseña. Es un libro que merece la pena, se lee bien, la verdad, tiene una escritura fácil, de fácil comprensión. Yo lo recomiendo leer, aunque ya os digo, recomiendo que no los leáis todos de golpe, porque si no podéis tener un empacho. Son también irregulares, son muchos, pero merece la pena, la verdad. Unos son mejores, otros no tantos, y Lucía Berlín yo creo que se merece ser leída. Pues esto es todo. Os animo a que leáis a Lucía Berlín o a quien sea, y nada más. Un saludo desde La Coruña en el día de San Juan.